Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo les queremos contar qué es lo que está pasando en la Convención Constitucional esta semana, Valentina, que ha estado marcada por más de 100 audiencias públicas en las diferentes comisiones que están sesionando de forma paralela, pero además se presentó la primera iniciativa de norma constitucional. Exacto, se trata de una iniciativa que firmaron convencionales constituyentes de Renovación Nacional y un integrante de Independientes No Neutrales, que busca garantizar el derecho a una vivienda digna. Sí, ¿de qué se trata todo esto? Según dice la propuesta, los chilenos tienen derecho a una vivienda digna, poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas que habiten. Es deber del Estado asegurar este derecho y evitar la especulación de los suelos. Esta iniciativa podría pasar a la Comisión de Derechos Fundamentales. Los convencionales que firmaron esta propuesta hablaron con nosotros, nos explicaron qué es lo que busca. También conversamos con un convencional de otro sector como Marcos Barraza del Partido Comunista. Vamos a escuchar esas declaraciones y luego seguimos con el resumen de la semana. El principal punto es el derecho tanto al acceso como a la vivienda propiamente tal, el que los chilenos y chilenas puedan participar en los planes regionales. Todos sabemos que existen los planes intercomunales, los planes comunales, pero eso queda supeditado solamente al tema político. Nosotros queremos que el chileno pueda participar. También sancionamos a quienes especulan con los derechos sociales. Estamos proponiendo una sanción para las constructoras y la gente que abusa de un derecho que está establecido para que todos los chilenos y aquellos que no pueden acceder a su vivienda lo hagan. Porque creemos que es importante para la ciudadanía el recoger también el sentir popular. Muchas veces en campaña nosotros dijimos que el derecho a la vivienda y el acceso a ella era una parte fundamental también de nuestras propuestas y hoy día la verdad es que se está materializando. No es algo populista, esto la verdad es que nos abre también el campo a que los futuros gobiernos puedan tomar políticas públicas que orienten a dar solución habitacional a las distintas personas. Por un lado tenemos el derecho a la vivienda y también el acceso, que creo que eso toma una arista distinta, sobre todo para la clase media trabajadora que muchas veces no puede acceder porque los beneficios no están a su alcance. Se inauguró ya la presentación de normas constitucionales y entiendo que hay muchas organizaciones en discapacidad, en niñez, en pensiones, que están elaborando sus normas y en el caso del Partido Comunista vamos a apoyar aquellas que tengan que ver con los derechos sociales, aquellas que estén centradas en la dignidad y en la garantía de los derechos sociales. El convencional Marcos Barraza lo señalaba, Chile Digno apoyará iniciativas que vengan de diferentes organizaciones y también de la sociedad civil. Así lo han expresado otras fuerzas políticas. Y a propósito de esto, esta semana la mesa de la convención anunció que el 22 de noviembre estaría lista la plataforma para que la ciudadanía pueda presentar las iniciativas populares de norma. Y vamos a revisar más del resumen de lo que pasó en los últimos días. La convención recibió más de 100 audiencias a través de sus diferentes comisiones. La semana pasada les mostramos parte de las exposiciones de la Comisión de Sistema Político. ¿Qué pasó esta semana? Llegaron hasta la Comisión de Sistemas de Justicia el presidente de la Corte Suprema, el fiscal nacional y el presidente del Banco Central, entre otros representantes de diferentes organismos del Estado. Ellos hablaron de la importancia de continuar con la autonomía de estas instituciones. También se habló del Tribunal Constitucional. Escuchemos. También dejamos bien en claro que en una nueva constitución tienen que separarse de una vez por todas las funciones administrativas y de gestión de las funciones jurisdiccionales y dejarnos a nosotros únicamente abocados a las materias jurisdiccionales. De los aspectos que les señalé a los señores convencionales, no que se suprima el Tribunal Constitucional, yo pienso que el Tribunal Constitucional tiene que mantenerse, pero tiene que delimitarse muy clara y precisamente las competencias de uno y otro. Que la autonomía es un elemento esencial para el adecuado desarrollo de las funciones del Ministerio Público. Y esta autonomía supone ninguna injerencia de ningún otro poder del Estado, de ningún otro centro de poder que eventualmente pueda afectar las decisiones que el órgano de persecución penal debe tomar en el ejercicio de sus funciones. Es eso lo que nosotros venido a plantear como un tema central. Planteamos la absoluta necesidad de que el Ministerio Público sea el titular de todas las acciones penales en este país, no estén
algunas de ellas reservadas a algunos órganos de la administración, puesto que aquellas producen una desigualdad ante la ley. La autonomía se introdujo en los bancos centrales con la idea de que hubiera una institución que se focalizara en el control de la inflación y se focalizara en el control de la estabilidad financiera, para mencionar las funciones que son más comunes entre los bancos centrales. Eso permite que el control de la inflación no esté sujeto a los ciclos políticos ni a la interferencia de los gobiernos, porque los gobiernos, ¿cierto?, en la literatura se habla de esta inconsistencia dinámica. La Comisión de Forma de Estado y de Descentralización salió de Santiago a sesionar. Viajaron a la región de Valparaíso y a la región de O'Higgins. Debemos recordar que esta comisión tiene el mandato de sesionar en todas las regiones a lo largo del país, por lo que ya comenzó con su misión. El reglamento señala que no se puede sesionar en capitales regionales, por lo que estuvieron en Mayoa, Peumo, en O'Higgins y en Putaendo y Calle Larga en la región de Valparaíso, en el proceso de audiencias públicas. Y ahí vemos a los convencionales en terreno viajando en bus para cumplir con las audiencias públicas fuera de la ciudad de Santiago. Y a propósito de las salidas fuera de la región metropolitana, ¿qué viene la Convención Constitucional? Bueno, la próxima semana es la segunda semana territorial de la Convención, por lo que los convencionales constituyentes estarán en sus distintos territorios informando a la ciudadanía sobre cómo avanza el proceso. Y desde el 22 de noviembre al 26 de noviembre, los convencionales se trasladan a la región del Biobío para trabajar en Concepción, Talcahuano, Lota, Los Ángeles, Laja, Coronel, en las diferentes zonas, lugares del Biobío, para trabajar en el Pleno y también en las comisiones. Nosotros ahora los dejamos invitados a continuar informándose de la convención con el debate que ya tiene preparado Patricia Venegas y un panel de convencionales constituyentes ya instalados en el estudio. Así es, Valentina, ya estamos listos para iniciar esta conversación. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana de domingo. Carolina Videla, de la lista de Apruebo Dignidad, y quien está en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencias, Tecnología, Artes y Patrimonio. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muy buenos días. Y representando a Arica, además. Arica y Parinacota, Distrito 1. De distintos sectores del país representados. Gaspar Domínguez, de hecho, médico de Palena, de Independientes No Neutrales, y quien está en la Comisión de Derechos Fundamentales. Gaspar, gracias también por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias. Y Bernardo Fontaine, de Vamos por Chile, de la Comisión Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Gracias, Bernardo, por estar aquí esta mañana. Hola, bueno, muy buenos días, gracias por invitar. Buenos días, Carolina, buenos días, Gaspar. Sí. Quiero que comencemos conversando sobre lo que fue esta primera propuesta de norma constitucional que fue ingresada el jueves por un grupo de convencionales y que plantea garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos. Esa es una de las frases que tiene esta propuesta de norma. Me gustaría que le contáramos un poco qué significa esto que se presenta una primera norma. ¿Cuál es el camino que tiene que recorrer ahora, Carolina? Bueno, conocimos el ingreso, ¿cierto?, de una propuesta de norma constitucional. Nosotros ya comenzamos en la convención este periodo, que es un periodo de participación popular principalmente, en el cual también podemos como constituyentes ingresar iniciativas de norma. Lo que se ha ingresado hasta donde yo conozco es una iniciativa, ¿cierto?, del derecho a la vivienda. Desde mi punto de vista aquí, lo que yo podría señalar es que en este periodo en el que estamos, lo que debemos destacar con mayor posibilidades de participación es precisamente aquello, es recibir las audiencias. Estamos en este periodo de audiencias públicas, escuchar a las bases sociales y luego también en base a aquello y toda la historia que cada constituyente trae conocimiento, poder construir aquello. Claro. De hecho, estamos en el periodo en que se van a escuchar esas audiencias, 1.600 audiencias, 1.700 en la comisión, o sea, 1.600 en la comisión de Gaspar, 1.600 en la de Bernardo Fontaine. Exactamente. Implica un trabajo súper difícil para poder organizarse, para poder ir escuchando a cada uno de ellos. ¿Cómo van a ser esos trámites, Gaspar? Bueno, en nuestra comisión, la Comisión de Derechos Fundamentales, hemos recibido más de 1.600 solicitudes de audiencia. Y la idea es poder escuchar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces nos vamos a dividir en grupos o en bloques para poder escuchar la mayor cantidad de propuestas o de visiones desde la ciudadanía. Y luego, con esa información, vamos a empezar a trabajar en las propuestas de norma y hasta el 7 de enero no se puede votar nada. Y después del 7 de enero ya podemos empezar a votar y a tener las primeras discusiones, digamos, oficiales.
Ahora, en el caso de ustedes son 33 los que están Somos en la 33 comisión. convencionales, sí. En la Comisión de Medio Ambiente son menos integrantes, 19. ¿no? Y más audiencias, más peticiones de audiencia. ¿Cómo lo van a hacer ahí? Bueno, tenemos una sesión el próximo sábado donde vamos a definir, pero yo creo que lo más lógico va a ser, como dice Gaspar, dividir la comisión en varios grupos para poder recibir a más gente. Pero yo quiero destacar, en todo caso, esta primera iniciativa constitucional del derecho a la vivienda, que fue encabezada por Roberto Vega y un grupo de constituyentes del grupo, ¿no es cierto?, independiente, Renovación Nacional y Evópolis, del cual yo formo parte, como independiente, y creo que esto demuestra entonces la vocación nuestra de aportar en las firmas que apoyan esta moción. También hay personas de otros colectivos, así que tiene un componente transversal incluso, ¿no es cierto? Pero creo que eso es muy destacable. Detengámonos entonces en esta primera propuesta de norma, que decía yo, donde se plantea, es más largo el texto, pero que los chilenos tienen derecho a una vivienda digna, poder participar en las decisiones, que la ley va a determinar y regular los mecanismos para hacer efectiva esa facultad, entre otros aspectos. ¿Cómo se hace para que lo que aquí se proponga efectivamente después sea garantizado? Que no quede solamente como una declaración de principios, por así decirlo, en la Constitución y después se pueda llevar a la práctica. Bueno, los derechos sociales al final son obligaciones para el Estado, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, esto tiene que quedar después en manos de la ley, en manos del Congreso y de los gobiernos, cómo se va aplicando, porque va a depender si hay recursos, no hay recursos, qué sé yo. Lo que tenemos claro es que hoy día, y muy producto de la inmigración, tenemos un déficit habitacional muy significativo, 600.000, 700.000 dicen otras viviendas, y hay que enfrentarlo. La Constitución tiene que establecer, ¿no es cierto?, los principios, pero el juego democrático y el Congreso y los gobiernos tienen que llevarlos a cabo. Claro, y ahí, por ejemplo, el desafío en materia de salud, que Gaspar, por ejemplo, es uno de los aspectos que entiendo tú quieres representar con más fuerza en la convención. Tienes ahí un planteamiento claro, pero insisto en el mismo punto. ¿Cómo asegurar que esto después se vaya a llevar a la práctica? Bueno, en las audiencias públicas en la Comisión de Derechos Fundamentales se ha desarrollado y se nos ha expuesto también experiencia comparada sobre lo que se llama exigibilidad de los derechos. Es decir, no basta con declarar, porque podría sonar muy bonito una declaración de derechos sociales, sino más bien construir un entramado que permita hacerlo exigible. Y allí se nos ha expuesto distintos mecanismos. Uno, por ejemplo, es poder acudir a una corte como individuo y poder decir, estimada corte, no se está garantizando mi derecho, y eso puede acarrear, por ejemplo, la exigibilidad para que el individuo se le dé el derecho, o un mandato para que el legislativo genere una ley o una propuesta para poder dotar al derecho de cumplimiento. En el caso de la salud, ¿cuál sería la propuesta que tienes tú? Bueno, en el caso de la salud creo que tenemos mucho que avanzar, porque hoy día en Chile tenemos evidentemente una salud segregada para quienes pueden pagar y para quienes no pueden pagar. La propuesta que hemos tratado de empujar con muchos movimientos sociales, organizaciones de pacientes y también organizaciones de trabajadores de la salud, es establecer el principio de que el acceso a la salud no dependa de la capacidad de pago, sino más bien de la prioridad clínica, lo cual es revolucionario respecto a cómo funciona hoy día en Chile. Porque hoy día en Chile sabemos que se atiende primero el que lo puede pagar. Queremos avanzar a que se atienda primero quien lo necesite primero. Igual como fue, por ejemplo, Patricia, con las vacunas. La vacuna se puso primero a los adultos mayores, después a los crónicos y después al resto de las personas. La aspiración es que esa priorización se pueda ser utilizada en todo el espectro de las prestaciones de salud. ¿Y eso se logra con un seguro único, con lógica solidaria? Entiendo que esa es la propuesta que tiene esto. La idea es instalar un sistema universal de salud que funcione con lógica solidaria, pero lo más importante es que la priorización sea por necesidad clínica o por la necesidad sanitaria y no por la capacidad de pago. Quiero conocer las opiniones de ustedes respecto al tema de salud. Carolina. Sí, más que de salud, quería referirme brevemente respecto del derecho a la vivienda, ¿no? Que como también entendemos, en la actual Constitución no está consagrado el derecho a la vivienda. Eso es muy importante decirlo, porque es importante que la ciudadanía también comprenda por qué es necesario cambiarlo. Y en segundo término, junto con, digamos, reconocer la importancia de poder ingresar una norma respecto de consagrar el derecho, es importante que también digamos qué es lo que estamos consagrando aquí, porque hay que hablar del derecho a la vivienda adecuada. Hay estándares internacionales que establecen qué es una vivienda adecuada, porque cuando hablamos de vivienda digna podemos dejarlo al criterio y a la mirada de qué es para cada uno la vivienda digna. Entonces, cumplir con ciertos estándares que tienen que ver con al menos 4 elementos fundamentales que tienen que ver con la seguridad de la tenencia, de la tenencia del lugar donde vas a habitar, que tiene que ver con los servicios básicos, que tiene que ver con la asequibilidad y también con la accesibilidad, que permita que tus ingresos permitan aportar al menos el 30% de tus ingresos te permitan
poder tener un lugar adecuado donde vivir. Y eso es lo que debiéramos garantizar al ingresar una norma y por eso es tan importante poder escuchar a todas las bases sociales que van a llegar a estas distintas comisiones a entregar también su apreciación y sus sueños, digamos, y esperanzas respecto a esta nueva Constitución. Sí. Permíteme recoger precisamente lo que mencionabas, que el derecho a la vivienda, dicen, no está consagrado en la actual Constitución. Pero, por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sí está consagrado en la actual Constitución. Y sabemos que eso no se cumple en la realidad. Por lo tanto, ¿cómo se aborda precisamente un desafío de esas características? Bueno, yo creo que el tema primero, yo creo que una de las cosas que tenemos que... Yo estoy jugado porque este proceso resulte, ¿no es cierto? Y porque haya una Constitución que refleje cambios, pero cambios en libertad. Y creo que... pero creo que tenemos un problema en la Convención. Y a mí me preocupa que la Convención muchas veces se distancia del sentido común. Entonces, por ejemplo, se votó si era relevante o no que el Estado estuviera al servicio de las personas. 2/3 de los constituyentes votaron en contra. Entonces uno dice, bueno, pero si el Estado no está al servicio de las personas, ¿para qué sirve? Entonces, después, por ejemplo, cuando vamos a los temas de medio ambiente, por supuesto que hay que tener una Constitución que enfrente la realidad del medio ambiente hoy día. La Constitución del 80 fue pionera, fue una de las primeras que puso el derecho al medio ambiente, pero obviamente la situación de medio ambiente del 1980 no tiene nada que ver a lo que era hoy día. Y efectivamente Chile tiene una legislación medioambiental y tiene restricciones medioambientales importantes que permiten que hoy día el país esté en los rankings internacionales, el país 44 de 180. De manera que tenemos... Entonces, a mí, ¿qué es lo que me preocupa de la Convención? Cuando yo veo juicios que están lejos del sentido común. Yo en mi comisión oigo, por ejemplo, que aquí Chile es un desastre medioambiental. Veo que hay gente que dice que no puede haber minería, que no puede haber agricultura industrial, que no puede haber propiedad privada, que las exportaciones son malas. Y yo creo que eso está muy lejos del sentido común. La verdad que en Chile ni todo es bueno, ni todo es malo, ¿no es cierto? Y tenemos problemas medioambientales, sí. Tenemos zonas de sacrificio vergonzosas, sí. Pero también tenemos una serie de normas ambientales que sí han funcionado. Y, por ejemplo, el mismo Santiago, ¿no es cierto? De ser una ciudad ultra polucionada, ha mejorado. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero reconozcamos que las cosas no son ni tan buenas ni tan malas. Y en ese sentido, yo creo que necesitamos mucho más, conversar mucho más, tener mucho más diálogo y mucho más moderación. Porque yo no creo que el sentido común diga que Chile tiene que dejar de exportar, ¿no es cierto? Al revés, a mí me resulta tremendo, yo soy tremendamente orgulloso y creo que todos los chilenos tenemos que ser muy orgullosos de que hay 5 frutas en el mundo, que nosotros somos el líder mundial de exportación. Un país chico en el fondo del mundo, es líder mundial. Entonces yo creo que eso es lo que hay que ver. Yo estoy bien preocupado con mi comisión. Ya. Queda claro ahí en el fondo cuál es el punto. ¿Qué opinión les merece? Porque independiente de que ustedes no estén en la comisión de él, después de estos temas, igual van a ser abordados por todos, claro, cuando se vea esto en el Pleno. ¿Qué les parece lo que plantea? Bueno, mira, yo pienso que es importante hablar del sentido común y junto con aquello es importante hablar del sentido democrático también. Aquí cómo vamos construyendo y mirando las experiencias. Cuando se habla de que la Constitución del 80 efectivamente garantiza una vida libre de contaminación, eso es verso, ¿no? Es declarativo, no es una realidad. Y esto se conjuga con el derecho a la vivienda, se conjuga con el derecho a todo lo que necesitamos para esa vida digna, para el buen vivir. Yo solo voy a poner 2 ejemplos. En la Constitución es del 80, en el año 84, en dictadura se permitió el ingreso de desechos tóxicos al puerto de Arica y luego en democracia, en el lugar donde se establecen aquellos desechos tóxicos, donde se depositan, se construyen viviendas sociales. Y hoy Arica y Parinacota tienen una cantidad importantísima, terrible, de familias, ¿cierto?, contaminadas por la exposición a polimetales. Entonces, yo siento que aquí hay que mirar cómo despegamos, cómo superamos la lógica de este modelo neoliberal y del sistema que nos impuso la dictadura a través de esta Constitución para poder primero desmercantilizar lo que tiene que ver con los derechos sociales, porque eso es lo que hoy día tenemos. La actual Constitución a nosotros nos convirtió en meros consumidores y no en ciudadanos y ciudadanas. Y la economía de este país, y la economía como se concibe desde esta lógica neoliberal,
lo que hace es que los seres humanos nos pongamos al servicio de la economía y no la economía al servicio del ser humano. Y eso es lo que debemos cambiar para poder superar efectivamente en una constitución mecanismos que garanticen de verdad aquella vida. No decimos terminar con todo, aquí lo que hay que buscar es cómo tenemos un desarrollo productivo que permita también tener este equilibrio con la naturaleza, con los bienes naturales. Y ahí, Gaspar, recoge lo que están planteando ambos. En el fondo, ¿cómo lograr ese equilibrio? Con lo más básico, que es poder proteger la salud de los seres humanos, el tema de la protección al medio ambiente, pero también lo que diga relación con las actividades económicas que sustentan al país. Bueno, yo creo que hay bastante consenso en que la institucionalidad ambiental en Chile es muy débil. Y de hecho, nuestro presidente, que hoy día está en la mira de la opinión pública en relación a situaciones que tienen que ver con el medio ambiente, es el que está a cargo del Comité de Ministros, que finalmente es el que sanciona o da la última palabra sobre las decisiones que se toman en esta materia. La institucionalidad es muy débil y debemos generar una institucionalidad ambiental que tenga la capacidad de resolver estos problemas desde fuera del poder político. Y es por eso que hemos planteado en nuestro programa la creación de una defensoría pública de la naturaleza, una institución pública, autónoma, independiente, que pueda sancionar estas materias y no sea el poder político, que sabemos, y la experiencia internacional así lo ha mostrado, da más garantías de poder proteger finalmente el medio ambiente. Y a través de la protección del medio ambiente, Patricia, estamos también protegiendo la salud de las personas y de la ciudadanía. Y sabemos que hoy día existen zonas de sacrificio donde las personas están expuestas a contaminantes en el aire, en el agua, en el medio ambiente en general, y eso vulnera el derecho al acceso a la salud. Porque el acceso a la salud no solo es tener acceso a doctores y hospitales. El acceso a la salud tiene que ver con tener acceso a las condiciones de vida que permitan nacer, crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y, aparte, el acceso a la salud. Que hoy día sabemos, yo agradezco que Bernardo apele al sentido común, porque el sentido común nos dice que hay que atender primero a los que lo necesiten primero y después a los que lo necesiten después y no primero al que pueda pagar. Así que espero contemos con esos votos cuando tengamos esta discusión. Mire, yo creo que aquí se ha hablado de derechos sociales, por ejemplo. Si no tenemos crecimiento económico, no tenemos financiamiento para los derechos sociales. Además, los crecimientos económicos significan sueldos, venta para las pymes, significan cultura, significan mejores ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema, por ejemplo, que en la Convención no existe. En la Convención todos hablan de derechos, de que las viviendas tienen que ser así, de que la salud, de que la educación, de que todo. Yo estoy muy de acuerdo. No tengo diferencia ahí. El problema es que para que eso sea realidad, no basta con ponerlo en la Constitución. No basta que sea exigible siquiera. Es necesario que haya recursos, y los recursos los va a traer, el crecimiento económico. Y necesitamos volver a Chile un polo de inversión. Y necesitamos también un Estado eficaz. Yo, por ejemplo, pretendo presentar una iniciativa que va a buscar que el Estado se digitalice. Porque me parece que si el Estado no es eficaz, no va a ser posible que tampoco entregue derechos sociales de calidad. Ahora, a mí me preocupa otra cosa. Creo que es muy importante que tener claro que una buena constitución le da más poder a las personas y pone más límite y más obligación a los políticos. Y eso tampoco lo veo en muchas de las ideas que estamos oyendo ahí en los debates, en las discusiones. ¿En qué aspectos no lo vislumbra? En todo. Por ejemplo, cuando hablamos de eliminar el presidencialismo y convertirse en un parlamentarismo, bueno, eso es darle a los partidos políticos, a los políticos la posibilidad de elegir el presidente, y no a las personas como hoy día la posibilidad de elegir el presidente. Eso todavía está en discusión. Sí, por supuesto. Pero cuando hablamos de derechos sociales, por supuesto que tiene que haber derechos sociales que nos den más seguridad. Por supuesto que el Estado tiene que financiar a quienes no pueden elegir, pero es indispensable que las personas sean las que elijan cómo atienden su necesidad y no un funcionario estatal. Es indispensable que los padres elijan la educación de sus hijos, no un funcionario estatal. Es indispensable, y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con el programa que plantea el candidato Boric. Que el bolsillo. Es darle el bolsillo, ¿cierto? La prioridad te da por quien necesita los bienes. Es que yo creo que eso es un poco... puede pagarlo. Pero antes que eso, primero uno tiene que decir, mire, las personas tienen que elegir la salud, que puede ser privada, pública, mixta, lo que quieran, ¿no es cierto? Los que tienen dinero lo pagarán por sí mismos. Los que no tienen dinero, que el Estado los financie. Pero ¿qué es lo que está proponiendo Gabriel Boric, por ejemplo? Gabriel Boric está proponiendo que los 10 millones de chilenos que hoy día son de FONASA
que se atienden parcialmente en la salud privada, no lo pueden hacer. Estén obligados a ir al Estado. Lo que sean las propuestas de los candidatos van por otro camino que no necesariamente No, lo que porque resuelve es la misma propuesta que yo oigo. Constitucional. Es la misma propuesta que yo oigo en la convención, un Es que sistema lo estatal quiero único. recoger Un sistema universal. con el tema de la libertad, porque entiendo que es uno de los aspectos que también ha mencionado Gaspar en el tema de la salud, y que yo creo que ahí hay diferencias. ¿Qué entendemos por libertad de elegir, por ejemplo, un sistema de salud? Mira, yo creo que aquí lo importante, y qué bueno que Bernardo habló del sentido común, es que cuando tenemos distintas personas que requieren prestaciones médicas, se puede atender primero quién lo necesita primero porque tiene mayor urgencia. Y si usted tiene más plata y quiere tener la libertad de elegir, bueno, elija un lugar más grande, una sala más bonita, un baño más cómodo, un menú más rico a la hora de almuerzo. Pero no que por tener plata te pueda atender antes. O sea, es una cosa de sentido común. Las prestaciones médicas deben darse primero a quien las necesita más y no a quien puede pagarlas. Yo creo que eso es un mínimo, Bernardo. No, pero mira, pero sin eso no tenemos diferencia. No tenemos diferencia. Lo que yo estoy diciendo es que el Estado Voy a le cobrar entregue... Escúchame, es que el Estado le entregue recursos a las personas que no tienen recursos por sí mismos para elegir la salud, ¿no es cierto? Y que haya salud privada, mixta, pública, distintas alternativas. Ahora, lo que tú dices, llevado a la práctica, no sé cómo funciona. Porque Mira, tú explicas lo siguiente. Te puedo poner un ejemplo, Si yo tengo, por ejemplo, una madre que está por tener su guagua, evidentemente tiene prioridad. No sé, una persona que tiene un infarto también. Pero si yo tengo enfermedades que no son tan graves, ¿cuál es la prioridad? ¿Quién decide la prioridad? Entonces yo lo veo que para hacerlo. Entonces, ¿Cómo se hizo con la vacuna del COVID? No, porque la vacuna del COVID demos ejemplos prácticos. Claro, porque en el fondo yo creo, entonces yo no encuentro una bonita idea. La propuesta Una bonita idea, pero no veo ninguna posibilidad de que sea posible que se pueda distinguir entre qué es, para una persona que está llena de alergia, su enfermedad es lo más importante. Para otra persona que tiene una gripe fuertísima también. Entonces, yo creo que esto es pasarle a quién, al Estado, al funcionario. No, yo creo que lo importante no es eso, además. Lo importante es que todos tengan la salud que merecen. Eso es lo importante. Mira, yo te voy a poner un ejemplo puntual, Bernardo. Por ejemplo, la colonoscopía es un examen que se pone una cámara para ver el colon, ¿cierto? Entonces, imagínense, yo tengo que hacerme una colonoscopía porque en mi familia hay antecedentes de cáncer y yo me quiero hacer una preventiva. Yo puedo pagarla y me la puedo hacer mañana. Pero imagínense una persona que no tiene plata y que tiene en realidad deposiciones con sangre y la requiere hacer con mayor prioridad, tiene que entrar a una lista de espera y esperar semanas quizás a poder hacerse ese examen o meses. Como nosotros imaginamos un Chile justo, quien tiene que hacerse la colonoscopía primero es, por cierto, que esa señora, y yo me pongo en la fila después. Lo mismo que pasó con las vacunas. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con la lista de trasplante. O sea, si tú puedes tener un plan de salud muy bueno, tener las mejores condiciones, la libertad de elegir, pero el hígado va a ir primero para la persona que lo necesita primero y no para quien pueda pagarlo. Y eso es un cambio de paradigma respecto de hoy. Porque hoy las prestaciones las tiene quien las puede pagar. Escuchemos a Carolina Videla. Yo pienso que, mira, no solamente incluso en el tema de salud, yo pienso que aquí tenemos que tener la capacidad, porque yo he escuchado con harta atención aquí lo que se ha planteado, y la verdad es que dentro de la convención hay miradas diversas, hay un ánimo, ¿cierto?, de poder dialogar para construir esta nueva constitución. Pero aquí lo importante, y junto con aquello, es más allá de hoy día querer determinar lo que señala Bernardo, de que tenemos como, no sé, por una idea preconcebida. Yo creo que aquí lo importante además es poder escuchar a las bases sociales. Yo insisto en aquello, en la participación real. ¿Por qué? Porque tenemos una idea preconcebida, pero nosotros bajo esta lógica que se está planteando, hemos vivido desde la dictadura en adelante hasta el día de hoy en este sistema brutal, donde efectivamente la salud, aquí Bernardo acaba de decir que la salud sea para cada uno, tenga la salud que merece. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tener la salud? ¿Cómo la merezco yo? ¿La merezco porque mi billetera permite tener la salud que merezco? ¿La merezco por el sector popular o no popular donde nací? Es cambiar esta lógica neoliberal brutal, ¿cierto? Que, no sé, yo preguntaría a aquellos si se han dado una vuelta por el hospital, si se han dado una vuelta por algún centro de salud familiar, donde los cabros chicos tienen que esperar para poder sacarse una muela y el dolor es insoportable. ¿Tiene derecho a permanecer con dolor porque no se merece esa salud? Es cómo miramos aquello, cómo nos despercudimos de esta lógica individualista de competencia. Lo que aquí tiene que ocurrir, independiente de quién quiera establecer otros servicios de salud, es que el Estado tiene que garantizar un sistema universal de salud. Y tenemos cómo generar aquellos recursos mediante
los impuestos de los súper ricos también, las diferencias que hay entre sectores en nuestro país es tan brutal que ni siquiera podríamos imaginar. O sea, solo voy a poner un ejemplo. Las viviendas sociales hoy día podrían tener o deben tener mínimo un espacio de 55 metros cuadrados, si es que no me equivoco. En otros sectores de la región metropolitana superan casi los 170 metros cuadrados. Ese nivel brutal de diferencia tenemos. Le quiero dar la palabra a Bernardo porque fue interpelado por Carolina, pero antes, como mencionabas, que tiene que ser escuchada la ciudadanía. ¿No quedas conforme con los procesos de participación que fueron establecidos acá en la convención? ¿No quedé, perdón? ¿Conforme con los espacios que se establecieron, que se pueda presentar norma con las 15.000 firmas? Por supuesto, lo que digo es que nosotros estamos diciendo mucho como constituyentes. Perfecto. Pero tenemos que escuchar a las bases sociales. Bernardo, ahí interpelado. Mira, yo veo mucha, y eso es otra cosa que tenemos que tratar de sacar, Carolina, es todo este exceso de ideologismo, ¿no es cierto?, el modelo liberal. El modelo liberal no existe, ¿no es cierto? Lo que hay aquí es que el Estado atiende la mayor parte de la salud y lo hace mal por un problema de recursos y un problema de gestión, ¿no es cierto? Y arreglemos eso. Y yo no soy partidario de que haya listas de espera. ¿No es cierto? Desde luego que no. En todas partes del mundo, Bernardo, y listas de espera. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar la lista de espera y tratar que las personas, el Estado garantice que las personas que tienen una urgencia, como dices tú, se operen, por ejemplo. Y se operarán en un hospital público y si no está el hospital público disponible, tendrá que el Estado pagarle a un hospital privado. Pero tienen que operarse. O sea, no puede ser que una persona que se cayó, se quebró la cadera, siga esperando. En eso estamos de acuerdo. Pero creo que hay que sacarse un poco de esta cosa ideológica y volver al sentido común. La convención se aleja del sentido común cuando justifica la violencia. Cuando el día miércoles pasado, por ejemplo, frente a una declaración que tenía un párrafo que condenaba todo tipo de violencia, la convención no quiso votarla, no quiso discutirla, terminó la sesión y terminó justificando. Y el vicepresidente Baza incluso justificó la violencia, que esto es una cosa estructural. Caramba, yo veo que la gente no quiere salir con miedo de su casa y no quiere violencia, entonces. Entonces, yo creo que eso es importante. Creo que hay que sacarse esta lógica. Que levantan la mano ambos. Para terminar, una última cosa. Para yo creo que tenemos que sacar esta lógica refundacional, que es una enorme improvisación, desconocimiento de 200 años de historia. Y respecto, para terminar, respecto de la participación, yo creo que es fundamental que los chilenos se organicen y presenten iniciativas constitucionales. No sé si ustedes han explicado en el programa con acá, las 15.000 pero con 15.000 o más firmas, ¿cuánto va a estar la plataforma? El que quiera derechos de agua puede proponer una forma de derechos de agua, el emprendedor que quiera mantener la propiedad privada puede proponer una norma, el que tiene fondos de ahorro previsional que presente una norma que le prohíba al Estado expropiar los fondos previsionales, como muchos en la constituyente quieren, y así sucesivamente. Gaspar, que levantaba la mano con el tema de la violencia que quería aclarar. No sé a dónde referirme porque Bernardo disparó, pero con ventilador a distintos temas, a lugares comunes, refundar, qué sé yo. Mira, sobre la declaración de la violencia en particular, esta es una declaración que salió de un bloque político de la Convención y, por supuesto, como todo lo que hacemos dentro del proceso constituyente, debe ser discutido y reflexionado. Entonces, lo que se planteó en esa sesión, que yo invito a las personas a poder escucharlo o ver los resúmenes, fue, está bien, hagamos una declaración, discutámosla, incorporemos más sectores políticos. Lo que se hizo aquí es que un sector escribió una declaración mañosa, sesgada, con su propia visión y sin posibilidad de discusión, sin posibilidad de poder complementar y mejorar esta declaración. Hoy día Bernardo dice que nosotros, o quienes en ese momento proponíamos ampliar la discusión, no estamos de acuerdo con ello. Por cierto que estamos en contra de la violencia, pero en un órgano democrático las cosas deben conversarse y discutirse. Ahora, yo entiendo que hay sectores políticos que no están acostumbrados a discutir ampliamente con la ciudadanía, pero debemos hacer esto costumbre, porque las democracias funcionan así. Pero se discutió, ¿no es cierto? Yo quisiera manifestar aquí que primero es importante y es de toda responsabilidad poder informar como corresponde. Nosotros somos constituyentes, que estamos en un espacio que es único, que es histórico en nuestro país. Y todo lo que hagamos y decimos es tremendamente fundamental. Lo que ocurrió en aquella sesión es que se instala, a propósito de nada, una nueva declaración que era además tan amplia que yo quisiera realmente saber a qué nos estaban invitando a condenar. La condena de los tipos de violencia está establecido, no recuerdo el número del artículo, la Loreto Vidal, nuestra querida compañera constituyente, se sabe los artículos al rey del derecho. En la Comisión de Ética está establecida la condena a la violencia. Entonces, esta cosa de querer ponernos a prueba una especie de
de condenostómetro para poder medir cómo condenamos o no. Aquí no tenemos doble estándar, todos condenamos la violencia, buscamos la democracia y buscamos respetar los procesos, pero llevarnos a aquello sin siquiera hablar, porque ¿de qué tipo de violencia quieren condenar? ¿Hablemos de violencia? Ok, hablemos, debatamos respecto de aquello, debatamos de la violencia estructural que tenemos en este país, debatamos respecto de cómo el Estado viola los derechos humanos, debatamos respecto de aquello. Y entonces no juguemos a estar buscando condenar quién condena, quién no condena, y no condenar lo que efectivamente está ocurriendo en este país y que ha provocado que tanto Bernardo como Gaspar y yo hoy día estemos aquí hablando contigo, Patricia, respecto del proceso constituyente que es histórico. Y sí, hay temas que son ideológicos porque claramente tenemos una mirada respecto de lo que debemos construir. Hemos vivido estos 200 años con una única mirada, con un Estado monocultural que ha invisibilizado las distintas posibilidades de saberes, de conocimientos que emanan de los pueblos originarios, por ejemplo, del pueblo tribal afrodescendiente, al cual yo también orgullosamente represento. Por lo tanto, aquí hay que sentarse, como dice Gabriel, a debatir y a 11 de la mañana con 36 minutos, nos quedan pocos minutos. Te doy la palabra a Gaspar y para aprovechar de contar lo que va a ser el proceso cada uno la próxima semana, que es semana territorial. Hay poquitos minutos. Sí. Bueno, nosotros hicimos una propuesta de alternativa declarando o condenando la violencia mucho más amplia, estableciendo también la violencia contra la diversidad sexual, los pueblos originarios, mucho más amplia. Entonces no es que no la condenemos, quería dejar ese punto. La próxima semana viene la semana territorial. De hecho, yo estoy aquí en el canal con mi maleta, de aquí saliendo me voy al avión y me voy a la isla de Chiloé, porque la idea es poder estar en terreno, poder conversar con las personas. Tenemos actividades todos los días, en la mañana y en la tarde, cabildo, actividades comunitarias, porque la idea es ir acercando a las personas a este proceso para que sean parte, participen y se informen. Muy bien, Bernardo. Mira, yo creo que hay que ver los hechos. Los hechos que esta convención partió con una declaración pidiendo libertad a los que destruyeron Chile. ¿No es cierto? Segundo, cada vez que la presidenta Loncón se le ha pedido un minuto de silencio por las víctimas de la Araucanía, por ejemplo, el último caso, el caso de un agricultor que fue quemado, ¿no es cierto?, por el solo hecho de haber entregado información de quienes robaban madera, ella se ha negado. Cada vez que se habla de la violencia se justifica, que es una violencia estructural, que es una violencia que viene del Estado, que son 200 años, son 500 años. Yo creo que los chilenos quieren paz. Y para eso tiene que haber orden. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener presente. Y la convención debería ser un factor de unión. Nosotros deberíamos hacer una constitución que dé más poder a las personas y ponga más límites y obligación a los políticos, que haga que Chile despegue económica y socialmente y que traiga paz, que nos una. Y la convención, en el camino que está, nos divide. Y para cerrar, Carolina Videla, también para que nos cuente qué es lo que se viene la próxima... Sí, bueno, yo creo que estamos más fuertes y unidos que nunca dentro de la convención quienes buscamos esta mirada. Así que lo que vamos a hacer en el territorio, en Arica, Parinacota, después tenemos tecitos constituyentes, tenemos la mesita constituyente en el centro de la ciudad, tenemos encuentros en las comunas rurales también para dar cuentas populares constituyentes. Lo que vamos a hacer es desplegar todo lo que está en nuestras capacidades para poder informar a la mayor cantidad de personas para que se involucren y se conviertan en constituyentes territoriales y trabajar y hacer propuestas de norma popular y participar en todos los mecanismos que están abiertos, como dijo Gaspar, hasta el 7 de enero para que luego comencemos el proceso de deliberación y votación. Sí, solo recordar ahí, ya está el proceso andando respecto a las personas que puedan mandar sus firmas con las propuestas. No, esto parte todavía la plataforma. Sí. ¿Qué es lo que Parte supuestamente el 22. Supuestamente el 22 está arriba la página web de la convención que va a poder, donde las personas van a poder registrar, por ejemplo, el que quiera mantener la propiedad de sus fondos de ahorro de pensiones, que ponga ahí, mire, yo quiero que la Constitución le garantice que mis fondos de pensiones van a ser míos y que el Estado no me los va a robar. Claro, pero para recordar bien cómo es el trámite... Sí. Solo decir que el tiempo no... O sea, no me los va a robar. La ciudadanía tiene que hoy día ponerse a redactar y de hecho hay algunos temas que estamos haciendo como talleres populares de iniciativa de norma. Entonces, para que la gente también meta este proceso en la plataforma digital está, pero hoy día, incluso si quisieran llegar a la oficina de parte, pueden hacerlo. Lo pueden hacer ya. O sea, en la página está todo, pero ya pronto, a partir del 22 se busca que la plataforma digital esté habilitada para ingresar a aquello y luego tienen hasta el 1 de febrero para poder conseguir las 15.000 firmas, pero pueden comenzar a trabajarlas ahora y a partir de la próxima semana ingresarlas. Sí. Gaspar quería ir... No, simplemente quería mencionar lo que dijo Bernardo, que aquí él ha ocupado lugares comunes, yo diría, o sea, robar los fondos. Yo te preguntaría, por ejemplo, Bernardo, si tú crees que los impuestos, el IVA u otro impuesto a la renta son robar también,
Creo que una discusión que quizás da para otro panel, pero hay que tener mucho cuidado con las palabras que utilizamos, porque la estrategia del miedo hace que las personas se inmovilicen. Y aquí tenemos que favorecer la discusión con altura de miras y con juicio crítico para avanzar. Claro, pero hay que ver la realidad. En Argentina, el gobierno argentino expropió, nacionalizó, fue el verbo que usó, los fondos de pensiones y se los gastó. Resulta que el año pasado los pensionados argentinos no tuvieron reajuste. Con inflación de 40% no tuvieron reajuste, porque no había plata, porque los políticos se habían gastado la plata. Bueno, entonces, a lo mejor no se esa es la realidad. pero sí han corrompido esto no es y la corrupción ha sido brutal. una amenaza en el aire. Pero es lo que pasó. Bernardo, si tú dices que la gente no quiere que le roben, o sea, es como partir la discusión a la defensiva. La idea es que avancemos de buena fe. Tener un programa entero que lo vamos a hacer Me anoto, más adelante en lo que tiene que ver con el tema de las pensiones. Hoy día alcanzamos a hablar de medio ambiente, modelo económico, lo que tiene que ver también con la salud. Así que les quiero dar las gracias por habernos acompañado acá en esta mañana, por venir también con ánimo de debatir, de comentar todos estos temas que son tan relevantes y que tienen que ver con el desarrollo de la Constitución. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausa y ya está de regreso con más Valentina Reyes y una interesante entrevista sobre este tema. Convención Constitucional. Regresamos a Convención Constitucional. Queda solo una semana para las elecciones presidenciales parlamentarias y de consejeros regionales. Queremos ver cómo los candidatos presidenciales incorporan a la Convención y al proceso constituyente en sus diferentes programas. Quien tiene el detalle es Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida al programa Convención Constitucional. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué tenemos que prestar atención a cómo el próximo presidente o presidenta de Chile aborda el proceso constituyente? ¿Por qué es importante? Bueno, como proceso político yo creo que todos los actores tienen la labor de cuidar el proceso político, de hacerlo lo más participativo posible, pero también el presidente tiene funciones constitucionales. Por la Constitución actual, en la reforma de noviembre del 2019 se le entregó al Ejecutivo la labor de generar las condiciones técnicas y administrativas para este proceso, y hemos visto que al inicio estuvo complejo y que eso impacta en la forma y en la calidad del debate. Claro, eso es fundamental, y recordemos que la Convención tiene plazo, por lo menos si se prorroga, hasta julio del próximo año. El cronograma así lo dice. Así es. Tenemos unas gráficas, tú nos traes unas gráficas preparadas para ver cuánto mencionan los candidatos la participación ciudadana, que es un eje del proceso constituyente. Pero ¿consideran los candidatos la participación ciudadana en sus programas? Así es, quisimos ver, estamos en los meses donde se está articulando la participación ciudadana. Diciembre, enero debieran ser los meses fuertes, así que quisimos ver qué dicen respecto de participación ciudadana. Si bien esto fue una búsqueda simple de cantidad de palabras, ¿sí? Se hace referencia muchas veces a la palabra participación, menos veces a participación ciudadana explícitamente, pero en general no hay alusiones a la participación ciudadana en la Convención. Lo que sí vemos es en las propuestas, por ejemplo, muy transversalmente que se nombra la participación ciudadana en torno a la institucionalidad medioambiental. Proboste y Kast también lo nombran respecto de los temas culturales, y Boric, por ejemplo, también hace alusión específica a reformar las leyes de juntas de vecinos, formación ciudadana y participación ciudadana, pero no entran en los temas de participación ciudadana en la Convención Constitucional. No tiene que ver necesariamente con la Convención. Eso parece, se lo dejan en manos de los convencionales. Perfecto, con el gobierno, un proceso que está en desarrollo. ¿Y qué pasa con el proceso constituyente? ¿Se mencionan los programas de los candidatos? También tenemos ahí otra gráfica que nos puede ayudar a ver si el proceso Convención Constituyente es parte del... Así es, quisimos ver, bueno, no nombran participación ciudadana en el proceso constituyente, pero ¿qué dicen respecto de la Convención Constituyente o Constitucional? Y ahí vemos que varía. Tenemos, por ejemplo, Artés, que hace muchas alusiones a la Convención Constituyente, pero con importantes críticas también. Dice que no necesariamente es aquel órgano que representa lo que la ciudadanía realmente quería, y por lo tanto llama a convocar a una asamblea constituyente. Entonces, una propuesta bastante radical. Y en otros casos vemos que los candidatos presentan como sus expectativas, sus anhelos del proceso constituyente con temas que les hacen más sentido a unos que a otros. Por ejemplo, Proboste habla mucho de la descentralización y explicita que los temas estructurales para avanzar en descentralización corresponden al proceso constituyente más que a la labor de un gobierno. Boric también lo hace respecto de la plurinacionalidad, los temas de agua. Y hablan de
de acompañar a la Convención Constituyente en sus menciones? ¿Acompañar en el proceso a la Convención? En general se nombra con mucha validación, o sea, como es el fruto de la movilización social, del voto mayoritario de la ciudadanía, por lo tanto se nombra como algo que se espera que se avancen y que se complementa también con los avances que se puedan hacer en los gobiernos de cada uno. José Antonio Casta, eso sí, no menciona la Convención Constituyente Constitucional en su programa. Ahí Cero alusiones, al menos bajo esas concepciones de Convención Constitucional y Convención Constituyente. Y ahora sí vamos al proceso constituyente. ¿A cuánto se menciona el proceso en los diferentes programas? Ahí está la gráfica de nueva constitución, proceso constituyente. Vemos que Gabriel Boric es quien más tiene menciones de nueva constitución. Así es, aquí quisimos ver si había un cambio entre la alusión a la convención en sí misma, a los 155 o 154, o al proceso en su conjunto, que es más que los convencionales. Y ahí cambian algunos, suben más, suben menos. Gabriel Boric hace muchas alusiones al proceso en su conjunto, cómo este puede avanzar, a lo que se espera de él. Pero vemos repetido que José Antonio Cast, cero alusiones para una tarea que con más o con menos gana es parte de las funciones del cargo al que aspira. Y es parte de un proceso que los va a acompañar sobre todo en su instalación en el gobierno, cualquiera de estos candidatos que logre llegar el 11 de marzo al Palacio de la Moneda, ¿no? Valentina Rosas, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, gracias por esta conversación muy pertinente a una semana de las elecciones y como siempre nosotros los invitamos a saber de esta alianza que tenemos con Tenemos que Hablar de Chile y a conocer al Constitubot. Constitubot responde varias preguntas. ¿Cómo funciona la Convención Constitucional? ¿Cuáles son los plazos para trabajar? Todo eso lo puede encontrar en el chatbot de Tenemos que Hablar de Chile. Información gratuita y a través de WhatsApp. Es una plataforma colaborativa impulsada por la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y además, obviamente, estamos en alianza con Tenemos que Hablar de Chile. Hay que agregar en su teléfono el siguiente número, más 569-99-6782-21. Ahí abrir WhatsApp, escribir en la ventana hola y empieza el diálogo informativo. Nosotros también los invitamos a revisar los detalles de la Convención Constitucional en 24horas.cl. Hacemos un breve alto, pero ya regresamos con Patricia Venegas. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bueno, y así estamos llegando ya al final de esta edición, pero muy atentos a lo que va a ocurrir esta semana, porque los convencionales van a estar en sus territorios para informar sobre cómo va el proceso constituyente. Y además, luego, el lunes 22 de noviembre, inician una semana de trabajo en la región del Biobío, donde uno de los temas centrales será la descentralización. Así es, y los dejamos invitados, por supuesto, a seguir todos los detalles, toda la información sobre este proceso de la Convención Constitucional ahí en 24horas.cl. Muchas gracias por habernos acompañado acá este domingo. Que estén muy bien. Hasta luego. Convención Constitucional.